Bueno, mi nombre es Eduardo Figueroa, soy educador musical, trabajo en el Instituto Municipal de Cultura y aquí doy clases de música para niños, para jóvenes y también para gente de educación especial. Hacemos musicoterapia, hacemos montajes corales, hacemos montajes instrumentales. La musicoterapia son actividades musicales que se aplican para algún mejoramiento de alguna característica en especial de la persona. En este caso lo estamos aplicando más que nada con gente con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, gente con autismo y cosas por el estilo. Hacemos montajes musicales con actividades de coordinación motora y coordinación social que los ayuden a desarrollarse un poquito mejor en su entorno. Hoy estamos manejando 8 alumnos de educación especial. Nada más. En la banda sinfónica tenemos 12 alumnos también. En coro infantil son como 8, más o menos, 8 alumnos. Y en coro juvenil 5 alumnos. Hasta ahorita me ha tocado participar, me han publicado 2 libros. El primero de ellos se llama Música para Gente Especial. Es un libro que está dedicado precisamente a la música y la discapacidad, tratando de hacer alguna reflexión. También tenemos la publicación Notas con Historia. Notas con Historia es una recopilación de las partituras que se encontraban presentes aquí en Saltillo desde aproximadamente, digamos, 1880 hasta 1930, y a través de ahí tratar de sacar un poquito de cuestiones históricas. Soy coautor del libro Jonás Lleverino, músico cepedense, compositor y músico cepedense, con el maestro Raúl Lleverino, y es un libro que trata sobre el rescate de la obra de Jonás Lleverino Cárdenas. El libro Notas con Historia nace precisamente del periodo que abarca el centenario de la Revolución Mexicana. De alguna manera queríamos ver de qué forma estaba relacionada la música con ese periodo histórico. Como a mí me ha gustado siempre coleccionar partituras antiguas, empecé a recopilar más y más y a investigar el acervo de la Escuela Superior de Música, que también tiene una colección importante de partituras antiguas, y la idea fue sacar primero que nada una exposición. Esa exposición estuvo en el Palacio de Gobierno, en el Museo del Palacio de Gobierno, y de ahí quisimos dar el siguiente paso, que es, bueno, ¿qué es lo que representa todo esto? ¿Cómo se portó el porfiriato con la música? ¿Qué aportó? Y aparte, pues es un momento histórico importante porque se estaban dando los desarrollos tecnológicos suficientes como para la fabricación masiva de instrumentos musicales. La educación musical estaba presente básicamente en todas partes, porque como no había música grabada, como no había el resguardo del sonido, se tenían que usar instrumentos musicales, es decir, la música siempre era en vivo. Entonces la manera en que se comercializaba y la manera en que viajaba la música era en las partituras, y como tales, pues bueno, tendían a ser ornamentadas y a ser muy coloridas. Y más o menos de eso trata un poquito el libro. Afortunadamente, dentro de la recopilación de material fueron muy accesibles. El maestro Eliezer Jauregui de la Escuela Superior de Música me abrió las puertas al acervo que tienen ellos, lo pudimos ver con todo el tiempo, el detenimiento, me prestó las partituras que se requerían para la exposición, y aparte de eso, pues bueno, no tuve ningún problema. El problema surge cuando buscas información, porque básicamente no hay información sobre la música de ese periodo. Es decir, la hay sobre los principales compositores, pero cuando ves las partituras es una cantidad tremenda de compositores, porque es como el día de hoy, si te pones a revisar el catálogo de música grabada, pues hay muchísima. En aquel entonces era la partitura escrita. Entonces las diferentes casas editoras estaban seleccionando material y lo publicaban y lo publicaban y lo publicaban. Se hacía mucho movimiento internacional.
toda la música editada en España por Casa Bottesio y llegaba aquí a México, es decir, se estrenaba una zarzuela en España y a los 6-7 meses ya estaban las partituras aquí en México, ya se estaban haciendo transcripciones para orquesta y se estaban haciendo las giras, entonces íbamos muy a la par. Llegaba a México la partitura para piano y aquí en México se hacían las transcripciones para orquesta y esas mismas partituras se utilizaban en varias partes de la República. Entonces el problema era conseguir esa información, la sacamos directamente de las partituras, porque en la partitura misma, en los manuscritos, te encontrabas las fechas, los nombres de los músicos que la tocaron, en dónde la tocaron, en qué teatro, y de esa manera nos podíamos ir dando cuenta un poquito de cuál era la trayectoria que estaba siguiendo esa partitura. En cuanto a partituras, en el libro no vamos a encontrar muchas, de hecho nada más hay una partitura, así, una o dos partituras que se ve la notación escrita. El libro está dedicado más que nada a las portadas, porque las portadas son las que representan un poquito el periodo y como la mayoría de la gente no sabe leer notación musical, no nos preocupamos tanto por eso, no me preocupé mucho por eso, sino más bien mostrar el otro elemento, el elemento gráfico que era el que estaba en el atril del piano. Pero sí hay una partitura que llama mucho la atención y que está en notación, y es la versión del himno nacional que no se cree que sea la versión original, pero sí es una versión muy temprana, es de aproximadamente 1870, tiene diferencias con la partitura que conocemos del himno nacional. Hay que recordar que esto fue antes de que se reordenara el himno, está en la tonalidad de mi bemol. Nosotros el día de hoy el himno oficialmente se usa en la tonalidad de do para todos los eventos. Entonces yo creo que es lo más interesante que hay en cuanto a partitura, ¿no? esa versión antigua del himno. Realmente invitaría a todas las personas a que lo vean, más allá del gusto que pueda tener yo como autor de este libro y de que lo leyeran. Yo creo que es interesante conocer la historia desde este punto de vista.